Porque el gozo, hermanos, es una alegría, hermanos, así exaltada. El gozo del Señor, hermanos, es una alegría profunda, es una alegría intensa. La alegría del Señor, hermanos, es producto de lo que Dios está obrando en nuestros corazones. Y entonces, ¿por qué ponerles esta canción al principio, hermanos? Pues porque necesitamos nosotros ver, hermanos, que hay un gozo de Dios para nosotros. Hay un gozo de Dios para nosotros. Y el momento, hermanos, en que nosotros lo podemos experimentar es a través de las pruebas, a través de las tristezas, a través de las luchas, pero también, hermanos, a través de la palabra, porque la palabra nos lleva al conocimiento del Señor. Y entonces, al conocer al Señor, hermanos, el Señor empieza a encender un fuego en nuestros corazones. Y hay un gozo por eso, hermanos. ¿Dónde más podemos experimentar el gozo, hermanos? Por todas las bendiciones que Dios nos da. Bendiciones en la familia, bendiciones en el trabajo, bendiciones en la congregación, bendiciones de todo tipo, hermanos. Recuerden que el Señor ya nos dio toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales, hermanos. Entonces tenemos muchos motivos. Podemos seguir aquí hablando toda la tarde de todos los motivos del Señor para darnos gozo. Y todas esas ocasiones que el Señor nos trae gozo, hermanos. El Señor obra alguna oración que hicimos, el Señor la escuchó, la tomó y nos bendijo, hermanos. Es motivo de gozo. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Hay muchos motivos por los cuales gozarnos, hermanos. De verdad, hermanos, mire, estamos aquí hoy. Más temprano, hermanos, abrimos los ojos. Ese es motivo de gozo. Dios en su misericordia nos permitió la vida hoy. Ese es motivo de gozo, hermanos. Que nosotros respiremos, como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Hermanos, si hoy Dios nos dejó aquí, es porque tiene un motivo. Y el darnos esa misericordia para nosotros debería ser gozo. Estamos vivos, hermanos, gracias a Él. Y entonces esto es motivo de gozo. ¿Cuánta gente hoy en la noche no perdió la vida? ¿Cuántos durmieron y ya no despertaron? Hermanos, de verdad, tenemos muchos motivos para gozarnos. Pero el tema de hoy, hermanos, vamos a ir a la carta a los Filipenses. El tema de hoy tiene que ver precisamente con los motivos del gozo, hermanos. ¿Cuáles son esos motivos que el Señor nos enseña en su palabra para que nos gocemos? Bien, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 1, vamos a leer versículo del 3 al 8. Cuando lo tenga, por favor, diga un amén. Quien no lo tenga, lo esperamos tantito. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8, dice la palabra de Dios: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos tantas gracias por tenernos en esta tu casa. Te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú deseas, Señor, reunir a tu pueblo y que este pueblo experimente, Señor, entonces tus bendiciones, tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu perdón, tu poder, tu sabiduría. Tú deseas, Señor, que te conozcamos en plenitud. Y has puesto un gozo, Señor, para tu pueblo. Has puesto un gozo para tu iglesia, Señor. Y hoy queremos aprender de ello, Señor. Permítenos, Padre, que podamos a través de la palabra que nos has revelado, encontrar los motivos del gozo, encontrar esas razones que nos mueven en nuestro corazón a disfrutar, a deleitarnos, a alegrarnos, a saber, Señor, que tú has puesto una alegría que el mundo no conoce en nuestros corazones. Una alegría que no procede de cosas paganas, no es
por cosas superficiales, sino que es una alegría profunda, verdadera, genuina, valiosa, que procede de ti, que procede de nuestra comunión contigo. Te damos tantas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Ok, vean entonces, vamos a ir anotando aquí unas frases o palabras clave para que podamos ir distinguiendo el mensaje. Por lo cual, yo le pido que usted vaya también anotando estas frases o estas palabras clave, porque eso nos va a ayudar, hermanos, a una mejor comprensión. ¿Vamos bien entonces hasta aquí, hermanos? Amén. Bien. Yo tengo un problema porque siempre estoy diciendo hermanos, hermanos, hermanos. Es una muletilla con la que yo lucho. Pero todo proviene de una herida, hermanos. Porque todos me dicen amigo, amigo, amigo. En la iglesia me dicen amigo. Y eso, hermanos, aunque es cierto, somos amigos, pues realmente no es como debería de ser. Estamos aquí juntos porque el Señor nos ha hermanado. El Señor nos ha hermanado. Si usted quiere ser mi amigo, bien. Pero si quiere ser mi hermano, ahí no tiene opción. Porque el Señor nos ha hermanado. La obra del Señor, hermanos, nos ha puesto como hermanos. Entonces, ¿podemos ser amigos? Sí, yo espero caerle bien. Para que seamos amigos. Pero no hay opción en que seamos hermanos. Entonces, eso se me quedó tanto que a todo lugar digo hermanos, 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 hermanos. Porque toda la gente de la iglesia, mucha gente, amigo, 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 yo, hermano, hola amigo, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo estás? Yo les contesto así. Porque el Señor nos ha hermanado. Y es que la comunión es lo que compartimos. La comunión es, ella tiene algo, yo tengo algo, y esta cosa que tenemos es lo que compartimos. En el Edén, cuando el Señor creó al hombre, la comunión de ellos no era que estuvieran meramente juntos, va más allá, es más profundo. La comunión es que Dios le comunicó de sus atributos a Adán. Dios lo hizo a su imagen, semejanza. Ahí le puso de él. Adán y Dios compartían de esa naturaleza, hermanos. Las cosas que Dios le transmitió a Adán, hermanos, son las cosas que ellos compartían, la comunión que ellos tenían. Le dio de su espíritu, le dio de sus bendiciones. Es lo que compartían. Esa es la comunión. Y entonces nuestra comunión aquí es lo que nosotros compartimos, hermanos. Más allá de que compartimos tiempo, compartimos alimentos, compartimos experiencias, compartimos una conversación, compartimos lo que Dios ha obrado en cada uno de nosotros. De modo que entonces estamos todos aquí reunidos porque hay algo que todos nosotros tenemos de parte de Dios. Esa salvación, esa gracia, ese amor, ese perdón, son comunión, hermanos. Esa es nuestra comunión. Todos compartimos esto. Fuimos llamados por el mismo Señor a una misma fe. Fuimos llamados a una misma familia, a un mismo pueblo, a una misma nación, a ser un templo santo en el Señor. Fuimos llamados a estar juntos. Por eso, aunque no todos puedan ser amigos por la distancia, por el tiempo, porque hay diferencias, sí estamos llamados todos a ser hermanos. ¿Amén? Amén. Yo voy a luchar por tratar de no decir tanto hermanos. Pero sepa que somos hermanos. Amén. Amén. La palabra del Señor entonces nos dice que hay motivos de gozo. Y hay motivos de gozo porque el Señor desea que su pueblo conozca su voluntad. En la palabra de Dios dice aquí, el versículo que leímos, el 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces, voy a poner ahí esta primera parte. Hay un gozo por recordar, por hacer remembranza. Pero hermanos,
en las cosas correctas. Pablo dice, yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo tiene en su mente y en su corazón a la iglesia. Y dice, yo me acuerdo de ustedes. Y eso, siempre le digo, Señor, gracias por estos hermanos. Gracias por esta iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de los hermanos en la semana? ¿Se acuerda de usted de su congregación? ¿Se acuerda de usted de sus hermanos, de sus hermanas? ¿Se acuerda de las necesidades? ¿Se acuerda para orar? Porque Pablo aquí va a orar, hermanos. Y Pablo dice, yo me acuerdo de ustedes y siempre le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero no se acuerda nada más así porque, me acordé, ya. No, se acuerda para orar. Entonces, el primer punto que voy a anotar aquí, amada iglesia, es que nos acordemos, porque el gozo viene también de acordarnos, hermanos. Aquí voy a poner el título del mensaje, que son motivos del gozo. Y el primer punto, el gozo viene de recordar, de hacer memoria, de hacer remembranza. Recordar, hermanos. Porque miren, en un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo que está basado en mentiras, basado en placeres, basado en egoísmo, en un mundo que finalmente está caído, en un mundo que está sumido en la tristeza, en un mundo que está, hermanos, desahuciado, en un mundo que no ve la luz, en un mundo que vive solamente sobreviviendo. En ese mundo, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como iglesia para experimentar un gozo verdadero. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Pero ese gozo viene por la obra del Señor en nosotros. Y entonces aquí Pablo comienza a recordar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Aquellos que ya fuimos lavados, santificados, justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Dónde dice eso la palabra? 1 Corintios 6:11. ¿Quién es la iglesia? Aquellos que ya salieron del mundo, aquellos que ya dejaron esa manera de vivir y entonces han sido lavados, santificados, justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. ¿Sí, hermanos? Amén. Nosotros entonces somos ese pueblo lavado, santificado, justificado. Y nosotros entonces sí podemos experimentar gozo de parte de Dios. Y Pablo se acuerda de la iglesia y dice aquí la palabra, doy gracias. Hay ocasiones que el mundo se acuerda de las cosas y solamente es para decir, me hizo, lo odio. Me dijo, me la va a pagar. La remembranza del mundo generalmente está en función de un rencor, de un resentimiento, de un mal recuerdo, hermanos. La remembranza del mundo está en función de la amargura, en función de decir, no lo puedo superar. Hay amargura, hermanos, de verdad, ¿no? Entonces, muchas veces, ese es el esquema del mundo para mantenernos atrapados. Ese es el esquema. Hay gente que dice, yo tomo para olvidar. Yo tomo para olvidar. O sea, no pueden con todo lo que han vivido. Vean cómo la gente está herida. No pueden con lo que han vivido y entonces necesitan un escape. ¿La vida es dura? Sí. Nosotros no lo negamos. La vida es difícil. La vida es frágil. Cambia en un segundo. La vida te presenta desencuentros, sinsabores, malos ratos. Pero hay gente que no puede con eso. Y dice, tomo para olvidar, ¿no? Como un ejemplo de tantas veces de que el recuerdo solamente te trae algo malo. Pero aquí Pablo se está acordando de la iglesia, está recordando a la iglesia por algo bueno.
Me acuerdo de la iglesia porque ellos han sido salvados. Me acuerdo de la iglesia porque ellos han experimentado gozo y paz. Me acuerdo de la iglesia porque son mis hermanos. Me acuerdo de la iglesia porque nos veremos allá en el cielo. Me acuerdo de la iglesia porque Cristo murió por cada uno de ellos. Entonces son motivos buenos, hermanos, para recordar. Entonces, a veces, ¿en qué fallamos nosotros? ¿En qué nos estamos tropezando? En que nuestro recuerdo solamente trae puras cosas malas, que no edifican, que no dan gloria a Dios. Y entonces me acuerdo de cuando yo andaba ya perdido. Y ese es mi recuerdo. Pero no me acuerdo entonces de que Dios me salvó. Yo debería de acordarme de vez en cuando de aquello para recordar que Dios me sacó de allá. Pero mi mayor recuerdo debería de ser: he experimentado gracia de Dios. He experimentado perdón. Estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mí, eterno, verdadero. Pero empiezo a recordar puras cosas que no edifican, hermano. Pablo nos enseña que se acuerda de la iglesia por un motivo verdadero, hermanos. Un motivo de alabanza. La iglesia ha sido salvada, como ya dijimos, fue lavada, fue santificada, fue justificada, hermanos. Por eso es un buen motivo para acordarse de la iglesia. Y dice: yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y a veces nosotros, hermanos, de las cosas que nos acordamos, no damos gracias. Tal vez porque de lo que nos acordamos no es un motivo para agradecer al Señor. Cambiemos aquellas cosas de las que nos acordamos y agradezcamos al Señor, hermanos. Y Pablo está diciendo: gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque tú la has salvado. Gracias, Señor, porque tú los escogiste, los redimiste con la sangre de Jesús, los sellaste con tu espíritu y esperan tu redención. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay un motivo de gozo por recordar algo digno, hermanos. Algo digno. Este es el primer punto. Cuando usted se acuerde de algo, hermanos, acuérdese de lo que es digno. Acuérdese de lo que es digno. Y Pablo se va a acordar de la iglesia para orar por ella. Dice: siempre, es el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Pablo se acuerda, pero con un propósito. Voy a orar por la iglesia. Voy a orar. Voy a orar. Nadie me ha dicho: ora por nosotros, pero yo voy a orar. Me acuerdo de ellos con gozo. Me acuerdo por este motivo que el Señor nos ha dado a todos en común. Y voy a orar. Hermanos, nuestros recuerdos tienen que ser recuerdos redimidos también. Porque, ¿qué ocupa nuestra memoria? Así. Véalo de esta manera. ¿Qué ocupa nuestra memoria? Si estamos llenos de una memoria de puras cosas que no edifican, constantemente vamos a ir a esos recuerdos. Y no es que usted haga como borrón y cuenta nueva, porque no se puede, hermanos. Yo creo que hay muchas experiencias que sí quisiéramos que eso pasara, ¿no? En este momento se borra el cassette y empiezan a grabarse puras cosas diferentes. Hermanos, aunque no podemos nosotros hacer eso, sí podemos hacer el esfuerzo de recordar las cosas dignas, de recordar lo que edifica, de lo que trae propósito a nosotros, de lo que nos trae, de verdad, hermanos, el ver la misericordia de Dios. Nosotros podemos haber pasado 1000 cosas en la vida, pero de ahí, hermanos, usted extraiga, de todo eso malo que ahí pasó, usted extraiga lo bueno, y de eso acuérdese, y de lo demás, no se acuerde, deséchelo. Pablo le enseñó a la iglesia en Tesalónica a retener las cosas. No. Dijo: examinen todo, pero solamente retengan lo bueno. Lo malo hay que desecharlo, hermanos. Porque si eso está ocupando parte de nuestra memoria, está ocupando un lugar, hermanos, que pudiera estar ocupando otra cosa mejor. Algo que Dios nos ha traído a nuestras vidas y a veces no nos fijamos de ello y no lo tenemos presente. Y a veces porque no lo tenemos presente no pasó.
No pasó. Pero es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que ver que nuestros recuerdos tienen que ser recuerdos dignos. Y si yo tengo puras experiencias malas, entonces tenga usted un trabajo de oración en el Señor. Y de eso que fue malo, extraiga lo bueno. Y retenga lo bueno. De todas esas experiencias malas, ¿hay algún aprendizaje? Retenga eso. De esas experiencias nefastas, vea cómo Dios obró y hoy está usted aquí. Y retenga lo bueno. Y así, hermanos. Tal vez nos vamos a quedar con 2, 3, 4, 5 cosas. Pero, hermanos, es mejor eso a tener toda una mente cargada de puros recuerdos que no alaban a Dios. De puros recuerdos que no nos edifican, no nos sirven. Porque nuestra vida fue llamada para glorificar al Señor. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, Pablo va a orar por la iglesia. Y dice, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Dice el 4, en todas mis oraciones, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces, le voy a poner aquí un punto. El gozo también viene de interceder por otros. ¿Sí? El gozo viene de interceder. ¿Qué es interceder? ¿Alguien dígame qué es interceder? Orar. ¿Pero de qué manera oramos? Ajá, oramos unos por otros. Pero ¿cuál es el sentido de interceder? Defender. Exacto. Gracias, hermana Dani. Intercedo por mi hermano Pablo, es decir, yo entro entre él y otra persona, o entre él y una situación, para defender, para ayudarlo, para protegerlo. El gozo viene también de interceder. Pablo se acuerda de la iglesia y dice, yo tengo gozo de eso, de ustedes, de cómo Dios los ha salvado, pero voy a orar por ustedes, hermanos. Y entonces Pablo ora por la iglesia. Señor, bendícelos. Señor, guárdalos. Señor, guíalos. Señor, fortalécelos. Pablo está intercediendo. Y hay gozo, hermanos, de orar unos por otros y de orar más por otros que por uno mismo. De orar, hermanos, porque Dios traiga bendiciones sobre mi hermano, mi hermana, sobre la congregación. Más que estar fijándome en mí. El gozo, hermanos, en este punto se muestra porque el interceder por otro no es una carga, hermanos. Es un privilegio. Que usted ore por su hermano o por su hermana es un privilegio. Es un privilegio. Porque Dios mira con buenos ojos a aquel, hermanos, que intercede. Este es el punto. No es una carga, sino que es un privilegio. Entonces, cuando usted se acuerde de sus hermanos, ore por ellos. Ese es un privilegio. Y hay gozo de eso porque Dios está obrando en la vida de esos hermanos por los que usted está orando. A simple vista tal vez no se vea, pero no sabemos todo lo que Dios ya empezó a hacer en su corazón. Toda la transformación que Él está haciendo en su mente. Y hermanos, no estamos con ellos 24 horas para decir, ay, es que no cambia. No, sí cambiamos, hermanos, porque Dios es fiel. Él dijo que nos iba a transformar. Hermanos, y esto dice esta palabra también, ahorita lo vamos a ver. Pero Dios está obrando en cada uno de nosotros para transformarnos. Es una palabra cierta, es una palabra fiel, es una palabra que se está cumpliendo. Entonces, cuando usted ore, hermanos, tenga en cuenta que Dios sí está tomando su oración y sí está obrando a favor de esos hermanos. Entonces, el gozo viene por interceder. El gozo viene no como una carga, sino que es un privilegio. Y cuando nosotros oramos unos por otros, de verdad, a pesar de la situación en la que nosotros nos encontremos, Dios trae bendiciones a esas personas. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Pablo, amados hermanos, aunque tenía la esperanza de ser liberado, hermanos, sabemos el fin que tuvo. Fue decapitado poco tiempo después de que escribió esta carta. Hermanos, imagínense, hoy
tenemos unos supuestos derechos humanos que hoy a veces están más sobre los delincuentes que sobre las personas agraviadas. Eso es hoy. Ya han pasado bastantes siglos después de esto. ¿Cómo creen ustedes que era el trato a los prisioneros en ese tiempo? Al contrario, era más severo. Era un trato duro. Era un trato sin misericordia. Y aunque Dios estaba guardando la vida de Pablo para este propósito, hermanos, traer la palabra, Pablo sufrió bastantes penalidades en la cárcel. Entonces, no es fácil estar pasando por cosas duras y empezar a orar por otros. Quitar nuestra vista de nosotros mismos para ponerla en el hermano, en la hermana, en la iglesia. No es fácil, hermanos. Pero como mencionamos, esto es un privilegio. Estar intercediendo por otros es un privilegio. Porque significa que muero a mi propio interés para tener el interés del otro. Hermanos, Pablo modeló la vida de nuestro Señor Jesucristo, muriendo a sí mismo para vivir lo que Cristo quería, para vivir en favor de otros. Y este es un llamado a todos nosotros. Morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y viviendo, vivamos a favor de nuestros hermanos. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. Orar unos por otros, hermanos, interceder por otro, es madurez espiritual. Porque aquel que intercede, hermanos, está ayudando a llevar las cargas. Mi hermano tiene un problema, mi hermano tiene una situación. Cuando intercedemos por él, le estamos ayudando a llevar las cargas. Le estamos pidiendo que Dios lo fortalezca. Y es madurez porque dejamos de centrarnos en nosotros para ver por el bien del hermano o de la hermana. Entonces, si usted no ora mucho por sus hermanos, por sus hermanas, tal vez usted no esté experimentando mucho gozo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué les pido? Comencemos a orar unos por otros. Y el Señor va a traer gozo a nuestros corazones. ¿Sí? Ahora, es una actividad perseverante. Perseverante. Estar orando unos por otros es una actividad perseverante. Tómenlo en cuenta, por favor. El gozo, amada iglesia, también viene de la comunión. Vamos a ver algunos aspectos de la comunión. Aquí le voy a poner. El gozo viene de la comunión. Ya dijimos a qué se refiere la comunión, lo que compartimos, ¿cierto? Entonces vea lo que dice el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. El punto de partida, la base, es el Evangelio, ¿sí? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo fue fundador, hermanos, de la iglesia de Filipos. Llegó ahí, hermanos. Vean, voy a hacer un paréntesis aquí para recordar cómo fue que Pablo llegó a la iglesia más bien, cómo Pablo llegó a la región de Filipos y cómo se levantó esa iglesia. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Pablo quería ir a Galacia. Pablo quería ir a otra parte. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que se lo impidió. Quería ir a un lado y no. Quería ir a otro, no. El Espíritu Santo era el que le estaba encaminando para allá. Y un día él tuvo una visión. Había un varón macedonio. Macedonia, digamos que era como el estado. Y Filipos era la capital. Ajá. Entonces él ve un varón de esa región que le decía: ven, ayúdanos, ven, te necesitamos.
Y entonces con esta visión, Pablo entendió que el Espíritu Santo, que no le había permitido ir a otros lugares, lo estaba encaminando a Filipos. Entonces cuando él llega, hermanos, dice que buscó la sinagoga, no había sinagoga. Entonces vio que las mujeres se reunían para orar ahí cerca de un río y la siguió y estuvo ahí por varios días. Y entonces fue Dios el que abrió el corazón de Lidia. Vean eso, hermanos, Dios está obrando en todo. A Pablo lo llevó para allá y lo encontró con Lidia. Y Lidia era una mujer que comerciaba, que vendía tela. Y entonces dice la palabra que él fue el que abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y ella entonces se convierte al Señor. Y entonces ahí es que Lidia dice, miren, si ustedes juzgan que yo de verdad he creído, que yo soy digna del Señor, vengan a mi casa. Y entonces van a la casa de ella. Y ahí les comparte el Evangelio. Y se convierte la casa de Lidia, toda la familia de Lidia. Después, en esos días, había una muchacha que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Eso era verdad. Pero el enemigo, hermanos, nunca habla la verdad. Aunque lo que estaba diciendo era verdad, lo estaba diciendo con un propósito adverso. ¿Por qué? Porque la región era una región de idolatría. La región era una región entregada a otras cosas, hermanos. Entonces, que tú dijeras, ese predica a otros dioses, no era un motivo digno, no era un buen motivo, sino era para echar a pelear a la gente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestros dioses, pero ellos predican otro Dios. Entonces, aunque era verdad lo que ella decía, lo decía para estorbar la obra, porque esa muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación. Recordemos que el diablo, hermanos, no habla verdad. Él no ha permanecido en la verdad. Y la estrategia del diablo siempre es mezclar la verdad con la mentira. Quiere estorbar, aunque diga algo que evidencia la verdad, tiene un motivo detrás y es perjudicar, torcer la verdad, mezclar y dañar. Pero Pablo, hermanos, ya después de varios días que estuvo esta muchacha duro y duro, se volteó y reprendió al demonio. Es la única vez, hermanos, que vemos a Pablo haciendo esto. O sea, eso de andar reprendiendo demonios, hermanos, no es tan bíblico como creemos. Ajá. Pero él sí se volteó y dijo, que el Señor te reprenda. El demonio se sale. E imagínense, una muchacha que había sido esclavizada por esta posesión y que con eso la gente que la tenía y ganaba dinero. Cuando dejó de estar poseída y ya no le daba ganancias a sus amos, ¿qué pasó, hermanos? Lo más natural era que le echaran, que la desecharan. ¿A dónde ustedes creen que iba a correr esa muchacha? ¿A quién iba a ir a pedirle ayuda? Esa muchacha probablemente, hermanos, fue corriendo a la casa de Lidia. Y ahí recibió el Evangelio. Aunque la Biblia no nos lo narra, no nos lo describe, hermanos, es lo más natural. Y hermanos, Pablo también fue encarcelado. Fue encarcelado. Y fue encarcelado por predicar la palabra. Y cuando ellos están cantando, empieza a temblar la tierra, hermanos. Y las cárceles se abren. Y el encargado de una cárcel respondía con su vida. La persona que estaba encargada ahí de esa cárcel se iba a matar porque pensó que se habían escapado. Hermanos, era una vida por otra vida. Y entonces Pablo le grita desde allá, desde el calabozo, no te mates, aquí andamos, nadie se ha ido. Hermanos, son pruebas del poder de Dios para traer a convicción a la gente, a creer a la gente. Entonces, él lo llevó a su casa, les curó las heridas y los regresó a la cárcel. Ningún centurión se la jugaba de esa manera. No, era impensable. Había una ley marcial contra ellos. Además eran soldados disciplinados. Tenía que haber algo mayor que estaba sucediendo en el interior de esta persona como para desobedecer sus órdenes. Eran soldados preparados, hermanos.
Eran soldados disciplinados. Aún los soldados de este tiempo, les dices algo contrario a sus órdenes, no se van a mover. Están preparados para obedecer. Imagínense lo que estaba sucediendo en el interior de este hombre, como para dejar su puesto, para dejar sus órdenes, tomar unos presos, ir a su propia casa, curarlos y traerlos de regreso. Hermanos, Dios estaba obrando en esta persona. Y se convirtió la familia de esta persona. Así nace la iglesia de los filipenses. Entonces Pablo dice, yo me acuerdo de ustedes y doy gracias a Dios. Yo los veo, yo veo su comunión en el Evangelio. Yo veo que lo mismo que Dios ha hecho conmigo, Dios lo ha hecho con ustedes. Esa es la comunión, lo que compartimos. Y entonces, por eso oro por ustedes, amada iglesia. Dice, yo veo ahí, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Porque Pablo estuvo desde el primer día. ¿Sí? Entonces, vean esto. La comunión, hermanos, no es solo amistad. Por eso les decía, sí podemos ser amigos. Pero somos hermanos. Hermanos, la comunión no es solo amistad. Es una participación activa. Es una participación que nos involucra unos con otros. En el Evangelio, en el ministerio, ¿sabe qué significa la palabra ministerio? Significa servir. Servir. Claro que en el servicio hay que administrar cómo servimos. Entonces, la comunión es una participación activa en el Evangelio, en el ministerio y en la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hay dos aspectos grandes. Una, edificar a los santos. Discipular, enseñar, preparar aquí a la iglesia. Pero también otra es allá afuera. ¿Qué tenemos que hacer allá afuera? Compartir, proclamar el Evangelio allá afuera, enseñarle a otros allá afuera, para que vengan al Señor. Entonces la comunión va en este sentido. Dijimos que no es solo amistad, sino es una participación activa en el Evangelio. Lo que hemos recibido del Evangelio. Lo que compartimos, porque Dios lo obró tanto en mi hermano Santi como en mí. Allá mis hermanas, mis hermanos, como en mí. Es lo que compartimos. Y eso nos lleva a estar de manera activa en el Evangelio, en el ministerio y en la misión, hermanos, de proclamar la verdad de Dios. La comunión es perseverante. Pablo dijo, es que yo los veo, yo los vi desde el primer día hasta ahora. ¿Cuántos años tienes conociendo de la palabra, hermano Javi? Dos. Como 2. Gloria a Dios por tu vida. De 2 años para acá, hermanos, nos gozamos por lo que Dios está haciendo con nuestro hermano Javi. Amén. Hermano Pablo, ¿tú cuántos años? 3, 4 más o menos. Gloria a Dios, de ese tiempo para acá, hermanos, hay que gozarnos. Mi hermano, ¿usted cuántos años? Entre 3 y 4, igual que el hermano Juan. Gloria a Dios, hermana Elena. Como 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Por ese tiempo. Y entonces Pablo no dice, porque los conocí apenas, pues ya, no. Sino desde que el día que los conoció, él se goza por lo que Dios está obrando en cada uno. Hasta la actualidad cuando escribió esa carta. Dice, desde el primer día hasta ahora. Habían pasado algunos años, hermanos. Desde que él llegó a Filipos, predicó el Evangelio, la iglesia surgió en el momento, y hasta el momento en que escribió esta carta. Pasó un tiempo, pero Pablo se gozaba de eso. Yo los he visto crecer, prácticamente es lo que está diciendo. Yo los he visto, hermanos, transformarse por el Evangelio. Yo los he visto luchar y prevalecer. Yo los he visto orar, sufrir, pero siguen aferrados a la palabra. Yo veo su gozo, yo veo su amor. Yo veo cómo ustedes, de hecho, me comparten para sostenerme en mis necesidades. Pablo está bien consciente de todas las cosas que ha pasado en la iglesia. Entonces, aquí vamos a mencionar algunos aspectos de la comunión, hermanos. La comunión es una gracia compartida.
Eso creo que ya va quedando más claro, ¿no? Es una gracia. La salvación, el perdón, lo que Dios ha obrado en cada uno de nosotros es lo que compartimos. Y fuimos llamados a una fe común. Ese es otro aspecto de la comunión, otra dimensión de la comunión. Fuimos llamados a tener una fe común, una misma fe todos, hermanos. ¿En quién? En Cristo, hermanos. La comunión también está, hermanos, en la oración y la acción de gracias. Ya dijimos, orar unos por otros y ser agradecidos, ¿no? Amén. La comunión también está en el amor fraternal. En el amor fraternal. Es un amor que hemos recibido de Dios y que en nosotros está para darle a los demás. Dios nos ha amado con un amor perfecto, hermanos. Nosotros no somos perfectos, pero el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, démoslo a la congregación. Dios nos ha dado un amor perfecto, hermanos. Amén. Y aunque nosotros todavía estamos en este cuerpo que falla, hermanos, demos ese amor que Dios nos ha dado. Y como dijo nuestra hermana, sí, en ese sentido es perfecto, porque proviene de Dios. ¿Tenemos fallas? Sí. ¿Tenemos errores? Sí. Pero lo que Dios está obrando, eso es perfecto, hermanos. Entonces demos ese amor fraternal entre nosotros. Amémonos de verdad, sin fingimiento. Amémonos de corazón. Amémonos en serio, de verdad, hermanos. De verdad. También la comunión se muestra en la generosidad. Cuando somos generosos con el otro. Cuando somos generosos aún en medio de necesidad. La comunión también se muestra cuando compartimos el Evangelio. Cuando todos juntos sabemos que tenemos un propósito. Tal vez no todos juntos vamos, pero estamos orando, estamos aportando y comisionamos a mi hermana Elena, a mi hermana Marta, a Santi, a Cris. Los mencionamos a ellos y los mandamos. Y estamos orando por ellos. Y que hace falta para la gasolina, les damos para la gasolina. Y que necesitan allá tal vez hospedarse, cooperamos. Hermanos, en la generosidad de cumplir la misión del Evangelio, hermanos, ahí se muestra la comunión. Ahí se muestra la comunión. El evangelismo no se puede dar, hermanos, sin dos partes fundamentales. Alguien que entra al pozo, hermanos, amarrado con una cuerda en la cintura, y alguien que está arriba agarrando la cuerda. ¿Se entiende esta ilustración? Porque el evangelismo es ir a sacar, hermanos, de la condenación a las personas. Es irlas a sacar de oscuridad. Entonces necesita que alguien entre, pero que alguien también lo sostenga. ¿Se entiende? Eso, hermanos, también es comunión. También se ve la comunión cuando nosotros nos separamos del mundo. Ya dejamos esas cosas de lado y ahora vivimos para el Señor. Ya dejamos esas prácticas, pero ahora vivimos para el Señor. Y también la comunión se muestra en la guerra espiritual, que no es individual, hermanos, es conjunta. Es conjunta. La guerra espiritual está contra todo el pueblo de Dios. El enemigo está contra todo el pueblo de Dios. No nada más contra uno u otro. No, es contra todo el pueblo de Dios. Y de la misma manera todo el pueblo de Dios debe de estar unido para hacer esta guerra espiritual. Que no es una guerra mística, hermanos. Es una guerra espiritual. Que es en el ámbito espiritual, porque el enemigo es espiritual. Sus estrategias son espirituales. Y las armas que Dios nos ha dado para pelear esta guerra, el equipamiento que Dios nos ha dado para esta guerra, también es espiritual. Porque es una batalla, hermanos, que está centrada en la verdad, en quién gana la verdad. La verdad proviene de Dios, pero como ya dijimos, el enemigo viene y tuerce la verdad. Agarra la verdad, la mezcla con mentira y le presenta al mundo otra cosa. Y esa es la guerra espiritual. A ver, ¿quiénes han visto la noticia últimamente? Hay un famoso movimiento llamado los Terians.
¿no? Ya hasta acá de los Terians, ¿no? Y apenas está comenzando esto. Hermanos, no es que nosotros queramos juzgar a las personas, no. Pero la palabra de Dios nos dice que el espiritual juzga todas las cosas. Somos espirituales nosotros, somos hijos de Dios renovados en nuestra mente y podemos juzgar las cosas. No es que juzguemos a las personas, juzgamos las situaciones que están viviendo. ¿Por qué creen ustedes que la gente se siente más identificada con un animal que con su creador? Porque ese es el punto. Los Terians son personas que no se sienten humanos, no se perciben como humanos, se perciben como animales. Romanos nos dice que dejaron la imagen del Creador para honrar a las criaturas. Hermanos, es una falta de identidad, es lo que el enemigo ha obrado en sus mentes y sus corazones. Esa es la guerra espiritual. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y en eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir honrándolo. La verdad es esa. Y entonces esta guerra espiritual se lucha así. Demostrarle a esas personas que están en un error. Mostrarles la verdad. Decirles, tú no eres un animal. Tú fuiste hecho a la imagen de tu Creador. Y mostrarles el Evangelio. Esa es la guerra espiritual. Entonces, si se da cuenta, no es algo místico. Ese es bien espiritual porque está en el interior de las personas. Ahí donde hay desorden, ahí donde falta claridad, donde están en tinieblas, ahí nosotros necesitamos romper eso con el Evangelio. Entonces, esa es la guerra espiritual, hermanos. Un ejemplo así rápido. ¿Amén? Amén, hermanos. Entonces, todos estos aspectos de la comunión que hemos nombrado, hermanos, nos ayudan a entender que el gozo viene de estar juntos en lo que compartimos de parte de Dios. Viene de estar juntos como familia, como pueblo, como nación. Viene de estar, hermanos, juntos en la misma condición de gracia. Vuelvo a repetir. Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Ahí, hermanos, está el punto de nuestra comunión. La misma sangre que fue, ¿cómo se llama usted, mi hermana? Mari. La misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por Mari, es la misma que fue derramada por nosotros. Amén. El mismo perdón que recibió mi hermana. ¿Cómo te llamas, hermana? Isabel. ¿Isabel? Amén. Isabel. Es el mismo perdón que Dios nos da cada día. Esa es nuestra comunión. Esas cosas que compartimos de parte de Dios. Entonces, ahí hay gozo, hermanos. Todos los redimidos estamos aquí. Aquí. Si usted está aquí es porque usted es redimido por la sangre de Jesús. Por el evangelio que fue predicado a su vida. Usted está aquí, hermanos. Este es el lugar para la gente que fue redimida por Dios. Estamos predestinados. Dios nos predestinó, hermanos. Amén. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A su tiempo nos llamó. Vamos a ver eso. A ver, vamos a ir a Romanos 8. Hermanos, por favor. Y vamos a leer del 28 al 30, hermanos, por favor. Ajá, Romanos 8 del 28 al 30. ¿Quién lo quiere leer? Y eso tiene que ver con nuestro cuarto punto. Romanos 8. Del 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también los glorificó. Amén. Amén. Hermanos, es una obra que Dios ya tiene hecha.
las cosas nos están llevando, hermanos, a este propósito. Las juzguemos buenas, las juzguemos malas, todo Dios está empujando a la misma dirección. ¿A qué? A que seamos como la imagen de su Hijo. Por eso, si usted recuerda la visión de nuestra iglesia, es que Cristo se ha formado en nosotros. Gálatas 4:19. Entonces, puede que yo haya sufrido, pero Dios lo permitió para traerme. Puede que yo haya gozado, sí, pero Dios te permitió ese goce pecaminoso para que tú vinieras a conocer el verdadero gozo. Puede que tú hayas sufrido un accidente, Dios lo permitió para traerte. Puede que tú hayas sufrido una ruptura matrimonial, Dios te trajo. Todas las cosas están cooperando para bien, porque Dios nos está llamando para ser conforme a la imagen de Jesús. Él ya nos conoció, como dijo mi hermana, ya nos conoció y nos predestinó para esto, hermanos. Entonces, en el momento determinado, Dios llamó a cada uno de donde estábamos. Por el Evangelio nos justificó, es decir, nos aprobó delante de sus ojos. Y después de esto, ¿qué sigue? Dice que nos glorificó. Todo está en pretérito, es decir, verbo pasado, ¿sí? En función del pasado. Ya nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. O sea, es algo que Dios ya hizo. Aunque va a tomar lugar en nuestras vidas, es algo que en su mente, en su corazón, en su poder que, hermanos, gobierna todo, Dios ya hizo esta obra. De modo que entonces nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, cómo termina esta película. Entonces, el gozo viene de esta seguridad. Esta seguridad. Dios ya hizo esta obra. Es algo seguro. No hay pierde. Es algo que está garantizado. Es algo que no va a cambiar. Es algo que se sostiene. El gozo viene de la seguridad, de esta certeza, hermanos, inquebrantable. Dios es el que está haciendo esta obra, Dios es el que la va a terminar. Dios nos muestra aquí el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 de nuestra cita base. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué dice ahí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, yo estoy convencido, yo tengo la convicción de que Jesús, que empezó la buena obra en cada uno de ustedes, Él la va a terminar, Él la va a concluir. Él no va a dejar a medias el trabajo. Él no va a abandonar a su iglesia. Él va a terminar su obra. ¿Cuándo, hermanos? En el día de Jesucristo. ¿Qué entendemos por el día de Jesucristo? En su venida. Ajá. Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? El creyente va a ser glorificado. Este cuerpo que aún tiene pecado va a ser transformado en un cuerpo que no tenga pecado. En un cuerpo que por fin sea libre del pecado. ¿Qué va a suceder? Nuestra salvación ya no va a ser, hermanos, fe. Va a ser realidad. Completamente realidad. Porque vamos a estar en su presencia. Entonces, hoy que tenemos todavía defectos, ese día vamos a ser totalmente perfeccionados. Hoy estamos en esta jornada de ser perfeccionados, cada día. Pero ese día, hermanos, será el día en que esa obra concluya. Totalmente perfeccionados, sin rastros de pecado en nosotros. Hermanos, de verdad, nuestra salvación se va a mostrar en toda su gloria, en toda su potencia, en todo su esplendor. Miren, tenemos ahí la carta a los Filipenses. Alguien que lea Filipenses 3, 20 y 21, hermanos. Amén. Adelante, adelante. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces, por el poder que Él tiene, hermanos, de sujetar todas las cosas, el Señor que tiene toda autoridad, el día de su venida, hermanos, transformará este cuerpo en un cuerpo semejante a la gloria suya. Amén. El gozo, hermanos, entonces, vean que viene de esta seguridad. Usted ya sabe cómo acaba la película. El Señor nos la está spoileando ahí con la palabra, ¿no? Pero, hermanos, de verdad, ¿a cuántos les gusta la incertidumbre? Luchamos con eso constantemente, ¿no? La palabra nos da la certeza, la seguridad. Entonces el gozo viene, hermanos, de que nosotros sabemos a dónde vamos. El gozo viene, hermanos, de que sabemos de que esto se va a cumplir. El gozo viene de que sabemos cuál es nuestro rumbo, nuestro destino. Ahí, hermanos, en esa seguridad, ahí es donde surge el gozo. Ya vamos a acabar, mis hermanos. El gozo también viene, hermanos, del amor. ¿Cuántos aman? Aquí lo anoto. El gozo viene del amor. Vamos a leer el versículo 7 de nuestra cita base. Dice ahí, como me es justo, vean lo que dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está diciendo, yo tengo de parte de Dios el amarles. Y esto es justo. Es decir, esto es bueno. Esto es algo que Dios cataloga como lo correcto. Dios nos puso para amarnos unos a otros. De hecho, el Señor Jesús dijo esto. Ámense unos a otros. ¿En dónde se va a mostrar que son mis discípulos? En que se aman unos a otros. Hermanos, el Evangelio es congruente. Pablo no viene a predicar otra cosa. Pablo viene a seguir lo que el Señor mandó. Ámense unos a otros. Ahí se va a mostrar que son mis discípulos. Pablo dice, yo siento esto de parte de Dios, el amarlos a ustedes. Y esto es justo, hermanos, esto es bueno. Y ustedes que están en mi corazón, dice Pablo, aunque yo estoy en las prisiones, aunque yo estoy luchando por el Evangelio, la misma gracia que Dios me da, es una gracia en la que también ustedes tienen parte. Ustedes participan conmigo. Yo tengo sufrimientos, sí, pero Dios me está sosteniendo en gracia, sí, amén. Entonces, esta misma gracia también es para ustedes, porque yo estoy aquí para servirlos a ustedes. Estoy aquí para entregar mi vida por ustedes. Estoy aquí para que el Evangelio se cumpla en sus vidas. Entonces, la misma gracia que está sosteniendo a Pablo, hermanos, es la misma gracia que estaba sosteniendo a la iglesia de Filipos. Ellos participan del mismo poder. Porque el Señor, hermanos, no hace acepción de personas para sostener a Pablo, pero no para sostener a la iglesia. No. Así como sostuvo a Pablo, también sostenía a la iglesia. Así como Pablo los amaba, también la iglesia tenía amor por Pablo. Dios, hermanos, permite que nosotros entendamos que el gozo viene del amor. Aquí me voy a permitir hacer esta definición, hermanos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El mundo tiene una definición de amor. Lo muestra. Usted escucha todas esas canciones de reggaetón. Ese es el amor mundano. El amor que viene del placer, del momento, de la fugacidad y de la vanidad. Usted escucha las canciones de desamor y entonces es el amor que no se cumple, el amor que fracasa. Ese es el amor del mundo, hermanos. El mundo nos presenta una falsificación del amor, pero ¿qué es el amor?
El amor, hermanos, está, hermanos, así vivo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos amó sin merecerlo. Nos amó de manera sacrificial. Nos amó sin importar quiénes éramos. Entonces el amor verdadero no depende de nuestra condición. Nos amó a pesar de todo, dice nuestra hermana. Amén. ¿Cuál es el amor, hermanos? El amor que viene en la palabra de Dios. El amor es una decisión. El amor es más que un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Sí? El amor es una decisión que permanece en el tiempo. O sea, no es de un ratito, como el mundo nos enseña. Ay, a la primera de cambios, déjalo. Ese no es amor. El amor es una decisión que permanece en el tiempo. Es constante. No se va a acabar, hermanos. Es constante. Es algo que va a permanecer. El amor es una decisión que permanece en el tiempo, que conlleva, sí, mis sentimientos, mis emociones, mis afectos, mis motivaciones, lo que está en mi corazón, pero que me lleva a actuar en beneficio de la persona que amo. Ese es el amor, hermanos, el amor verdadero. El amor que nos presentan las Escrituras, porque ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tomó una decisión, despojarse de su gloria, hacerse un siervo obediente hasta la muerte. Vean, tomó todos sus sentimientos, su corazón, o sea, sus emociones, sus motivaciones, todo lo que había en él, y lo puso al servicio de quien amó. El amor nos lleva a actuar en beneficio de esa persona. Entonces el amor verdadero, hermanos, el amor bíblico es una decisión que permanece en el tiempo, que conlleva mis afectos, mis sentimientos, mis emociones, mis motivaciones, para actuar en beneficio de esa persona a la que amo. Ese es el amor, porque eso es lo que mostró nuestro Señor Jesucristo. El gozo viene de amar de esa manera. Comience a amar a su familia en ese estándar. Comience a amar a su pareja en ese estándar. Comience a amar a sus hijos en ese estándar. Comience a amar a su iglesia en ese estándar y verá, hermanos, la diferencia. Y Dios va a producir gozo en sus corazones. Pablo estaba amando a la iglesia así, para dar su vida por ella, porque es lo que hizo Cristo, hermanos. Dio su vida por la iglesia. Así Pablo estaba modelando la vida de Cristo, dando su vida por la iglesia. No importaba si estaba en las prisiones, no importaba si lo perseguían, no importaba si lo apedreaban. Pablo estaba para dar su vida por la iglesia. Verdaderamente tenía que amar a la iglesia para pasar estas cosas, hermanos. Hoy la gente, hermanos, muestra su egoísmo cuando alguien en necesidad dice, ayúdame. Y no hacen nada. Ese no es amor, hermanos. Mamá, papá, ayúdame en esto. Hermano, ayúdame en esto. Esposo, esposa, ayúdame. Hermanos, de verdad, el amor genuino tiene que ir en esto. Que amamos como nuestro Señor Jesús y el gozo entonces se va a hacer presente. El gozo se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer el versículo final de nuestra cita, es el versículo 8. ¿Cómo dice? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. ¿A qué se refiere la palabra entrañable? Siempre. Ok, aquí dicen que siempre. Es arraigado, ahí pegado. Arraigado, pegado. Hermana Mari. Amén, gracias Javi. Hermana Dani. Profundo. Profundo. Interno. Hermana Ari. Siempre. Interno, siempre. Hice. De lo más profundo. Damián. Necesario. Hermana Fermina. En el afecto. En el afecto. También a Dios para con todos nosotros.
¿Ok? Cuando la palabra entrañable es mencionada respecto a algo, hermanos, quiere decir que viene desde las entrañas, desde lo más profundo. Pero también, hermanos, está explicando que es intenso. Es intenso. Y conlleva los sentimientos y las emociones. ¿Cuántos han escuchado esa frase de no seas visceral? ¿No? No seas visceral. De alguien que se enoja mucho, ¿no? Porque esa persona muestra así intensamente emociones, ¿no? Su enojo. Y dicen visceral refiriéndose, pues, ¿no? Al estómago, ¿no? A que la gente actúa muy así. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque desde la antigüedad, hermanos, se creía que las emociones venían de aquí, de las vísceras, del estómago. Y de hecho, las personas que tienen emociones así muy fuertes, lo resienten aquí. Cuando dices que te enojas y duele el estómago. Por eso dice, no seas visceral. Hermanos, cuando Pablo está diciendo, ese amor entrañable, hermanos, es algo que va profundo, es algo que es intenso, es algo que se vive con emociones y con afectos. El amor entrañable de Jesús es algo que nosotros como humanos podemos decir, es que estoy sintiendo todo esto por la iglesia, por el evangelio, por los hermanos. Porque así de, ¿cuántos aman a sus hermanos? Sí, amén. No es un amor entrañable. No es un amor, o por lo menos ese gritito de sí, amén. No es un amor profundo que se esté demostrando. No es un amor que sea intenso. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Amén. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Amén. Es algo profundo, es algo intenso, es algo que, lo estoy sintiendo con potencia, hermanos. Está muy presente. Entonces, Pablo está diciendo, a la iglesia la amo de a de veras, de a de veras. No estoy jugando. Dios me es testigo. Porque Dios, o sea, ahí Pablo pone de testigo a Dios. Dios es testigo. Imagínense qué atrevimiento, hermanos, de decir eso. Porque Pablo conoce a Dios. Jesús se encontró cara a cara con él, hermanos. Pablo se convirtió de esa manera. Él ya lo vio. Él ya lo conoció. Y le reveló todo el evangelio. Sería muy atrevido de su parte hablar algo que fuera mentira, hermanos. Imagínense decir, es que Dios me es testigo de cómo los amo. O sea, de verdad, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Si el Señor viniera y me matara aquí, yo no le debo nada porque Él sabe que de verdad fui honesto siempre. A la iglesia la amé con todo lo que había en mí. No me importaba dejar mi vida porque yo la amaba. Hermanos, así el Señor nos está llamando a amar a la iglesia. El gozo viene cuando nosotros nos despegamos de nuestras propias cosas y buscamos el bien del otro. En ese amor. Porque el amor bíblico, hermanos, es una decisión que se sostiene, permanece en el tiempo. Con todo lo que hay en mí para que actúe en favor de la otra persona. Amén. Amén. Entonces, el gozo alcanza su punto más alto cuando se ama como Cristo nos ama, hermanos. ¿Cuántos son capaces de dar su vida por el otro? Amén, hermanos. Ahí está un filtro para que veamos qué tanto estamos amando. Tal vez no vamos a dar nuestra vida al perderla, pero tal vez la vamos a dar en servicio, hermanos, en atenciones, en cuidado. Yo no puedo dar mi vida por mi hijo para perderla, porque él necesita cuidados, él necesita orientación, él necesita ser corregido, ser instruido.
¿Voy a perder mi vida en qué sentido? En darle todo a Él. En enseñarlo, en corregirlo, en hacerle los ajustes que Él necesita, en mostrarle el amor, el buen ejemplo, en servirlo, en pensar primero en Él que en mí. O sea, ese tipo de cosas, hermanos. Pierdes tu vida a favor del otro. Pierdes tu vida en servir al otro. Pierdes tu vida porque Él lo vale más que tú. Ese es el amor con el que Cristo nos ama. Al punto de morir incluso, hermanos. Pero ahí hay gozo. Ahí Dios pone gozo en nuestros corazones. ¿No se siente usted satisfecho cuando hace algo bueno por el Evangelio? Imagínense entonces esto, hermanos. El amor más grande quedó demostrado cuando Cristo murió por nosotros. Así dice Romanos, ¿no? 5:8. Que aún siendo pecadores, Dios mostró su amor ¿en qué? En que Cristo murió por nosotros. Mi hermano es pecador, mi hermana es pecadora. ¿No lo merecen? No, no lo merecen. Pero la gracia que me fue dada también es la gracia que le fue dada. El amor que me fue dado es el amor que le fue dado. El perdón que me dieron es el perdón que le dieron también. ¿Qué nos impide amar de la manera que Cristo nos ha amado? Si estamos todos en la misma condición de gracia, hermanos. Estábamos todos en la misma condición de condenación, de perdición, de pecado, de maldición, pero fuimos trasladados a una misma condición de gracia, perdón, misericordia, favor, amor. Si todos estamos en la misma condición, si todos estamos en esa comunión, ¿qué nos impide amar de esa manera? El gozo alcanza su punto más alto, lo digo nuevamente, cuando se ama como Cristo ama. Para terminar, amados hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. Una salvación falsa. Veamos verdaderamente que hemos creído, hermanos, conforme a la palabra. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que hace Satanás. Los ataques de Satanás, que buscan apartarnos, buscan desviarnos de nuestra fe en el Señor. El mal entendimiento de la soberanía de Dios, que es como echarle toda la culpa a Dios, ¿no? Así de, no, pues Dios sabe por qué. No, tú también eres responsable de tus actos. No, es que por algo Dios trajo esto. No, si tú eres descuidado, pues por supuesto que van a pasar cosas. ¿Sí? O sea, cada uno tome responsabilidad en lo que hace, hermanos. Y no decir, no, pues es que todo está en la soberanía de Dios. Sí es cierto, todo está en la soberanía de Dios. Pero nosotros participamos con Él, hermanos, en ser ordenados, en ser diligentes, en ser cuidadosos, ¿sí? En todo lo que Él nos dice que hagamos, ahí debemos de tomar parte. Debemos de tener cuidado, hermanos, en nuestra falta de oración. ¿Cuántos están orando, hermanos? Si hay falta de oración, no experimentamos gozo, hermanos. En tener altibajos emocionales, también eso es peligroso y hay que tener cuidado. Porque la gente a veces en la iglesia, hermanos, está así emocionada y está para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero cuando eso se acaba y viene el para abajo, para abajo, para abajo, la iglesia, hermanos, sufre tambaleos. Porque si estamos fincados en las emociones y no en fe verdadera, cuando la alegría, las emociones nos fallen, hermanos, nuestra fe va a fallar. Nuestra fe no puede estar fincada en emociones, sino en convicciones de la palabra, hermanos. Así sea que tú estés emocionadísimo o estés muy bajoneadísimo, tu fe permanece porque no depende de emociones, sino de la palabra. Amén. Y obviamente, cada emoción tiene que ser sometida al gobierno de la palabra. Cada emoción tiene que ser sometida, hermanos, a la guía del Espíritu. No puedo yo estar experimentando ansiedad si eso en oración le digo, Señor, ¿qué propósito hay en esto?
Si el Señor me pone en mi corazón, es para que tú puedas ayudar a otras personas que experimentan ansiedad. Ok, Señor. Que mi sufrimiento traiga gloria a tu nombre. Y entonces preséntame a esas personas con las que yo voy a trabajar, con las que voy a enseñarles tu palabra a salir de la ansiedad. Pero si estoy sufriendo ansiedad y ni siquiera vengo a orar, y estoy, esto, lo otro, y en la iglesia como que me dijeron algo y, no, ya no quiero ir. No estoy sometiendo mis emociones a la palabra ni a la guía del Espíritu. Necesitamos tener cuidado con eso, hermanos. También, hermanos, que nos enfoquemos solamente en las circunstancias. Si estamos enfocándonos solo en las circunstancias, hermanos, las circunstancias, ¿cuándo son favorables? Pues prácticamente nunca, hermano. Y eso nos desanima. Entonces tengamos cuidado de enfocarnos solo en las circunstancias. O en ser ingratos, porque tal vez Dios nos está bendiciendo, pero somos ingratos. No reconocemos que esa gracia nos ha permitido las bendiciones. No reconocemos que el mismo Dios que nos está bendiciendo es el mismo Dios que también nos puede decir, venga para acá la bendición. Y ya no llegue. Seamos agradecidos con el Señor. No olvidemos sus beneficios, hermanos. Y no estemos enfocados en vivir en la carne, sino enfocados en vivir en el Espíritu. Somos hijos de Dios, hermanos, llamados a no vivir, hermanos, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tengamos también cuidado de ser incapaces de aceptar el perdón de Dios. Hay personas que están sumidas en tristezas, en una vida amargada, porque no creen que Dios no los puede perdonar. Porque piensan que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. ¿No? Y viven así, en la sombra, en la tristeza, cabizbajos, porque no creen que Dios puede obrar en sus vidas. Están sometidos a la tristeza, hermanos, que no pueden ver el gozo. Todas estas cosas que les mencioné son precisamente, hermanos, para que nosotros cuidemos el gozo. Una salvación falsa, hermanos, no tiene motivo de gozo porque es falsa. No puede experimentar verdaderamente, espiritualmente, hermanos, la obra de Dios porque es una salvación falsa. Los ataques de Satanás tienen el propósito de desviarnos, de robarnos el gozo. El mal entendimiento de la soberanía de Dios es, hermanos, un alejamiento de Dios. Porque decimos, esto pasó, pues porque el Señor, no porque tú eres el responsable. ¿Y eso qué hace? Alejarte de Dios, por lo tanto alejarte del gozo. La falta de oración, ya dijimos, que nos quita gozo. Los altibajos emocionales, hermanos, cuando estamos atrapados en emociones adversas, nos quitan el gozo. Cuando solamente nos enfocamos en las circunstancias, no vemos, hermanos, lo bueno, y entonces hay tristeza, hay desánimo, no hay gozo. Cuando nos enfocamos en ser ingratos, hermanos, de verdad no hay gozo. Cuando nos olvidamos de los beneficios de Dios, no hay gozo. Cuando vivimos en la carne, vivimos para nosotros mismos. Hermanos, ¿cuándo nos vamos a gozar de lo bueno de Dios? No, porque estamos centrados en nosotros. No hay gozo. Cuando no aceptamos el perdón de Dios, por supuesto que no hay gozo. Todas estas cosas, hermanos, les mencionamos para que tengamos cuidado de cómo vivimos delante de Dios. Porque puede ser que las formas que nosotros estamos llevando a cabo día a día nos estén robando el gozo. ¿Sí? Vamos a recapitular. El gozo viene de recordar lo que es digno. El gozo viene de interceder por los otros. El gozo viene, hermanos, de esta comunión, de las cosas que compartimos en el Evangelio. El gozo viene, hermanos, de la seguridad de lo que Dios está obrando, de esta salvación que es ciertísima. El gozo viene entonces del amor que Él nos da y que nosotros también podemos dar. Vamos a ponernos en pie, amada iglesia. El gozo que el Señor nos ha dado, amados hermanos, es un gozo
en nuestros corazones, en nuestro interior. Es un gozo, hermanos, espiritual, no carnal. Es un gozo permanente, porque no se acaba con las circunstancias o con las etapas de la vida, hermanos. Es un gozo permanente. El gozo que el Señor nos ha dado, hermanos, nos recuerda ser agradecidos. El gozo que Dios nos ha dado nos ayuda a orar con fervor por los otros. El gozo que Dios nos ha dado, amada iglesia, nos encamina a seguir manteniendo esta comunión. La obra que Dios hizo en cada uno de nosotros de verdad es lo que compartimos. El gozo que Dios nos ha dado descansa en la seguridad eterna de su obra. No hay nada que vaya a detener esa obra. No hay nada, hermanos, que se interponga entre el propósito de Dios y nosotros. Tenemos seguridad en Él. El gozo que Dios nos ha dado es para que nos amemos profundamente en Cristo. Cuando el creyente recibe el gozo de Dios, se puede alegrar, hermanos. Hay iglesias completas que tienen una cara triste porque no conocen el gozo de Dios. Hay iglesias completas que lo común en ellos es el desánimo, la desesperación y la angustia. Pero el gozo del Señor, hermanos, trae regocijo en su pueblo. Tomemos esto, hermanos, de verdad, para aprender a dónde nos quiere llevar el Señor. Si hoy no estamos experimentando gozo, necesitamos trabajar en ello. Y venir al Señor y que el Señor comience a ordenar nuestras vidas en ese sentido. Y que podamos experimentar gozo verdadero por los motivos correctos. Que el Señor traiga gozo, porque este gozo, hermanos, es algo que ha dispuesto el Señor para cada uno de nosotros. Que el Señor traiga el gozo, porque las circunstancias no lo van a detener. Que el Señor traiga el gozo, porque el Señor desea que su iglesia experimente este gozo. Porque el reino de Dios y la eternidad están llenas de gozo en su presencia, hermanos. Y es lo que la gente que ha sido lavada, la gente que ha sido santificada, la gente que ha sido justificada en el Señor, va a experimentar por la eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué nos espera en el cielo, hermanos? Gozo en la presencia de Dios. Pero si nosotros no conocemos el gozo desde aquí, ¿usted cree que lo va a llegar a conocer allá? No. El Señor obra en nuestros corazones para que entendamos su gozo y con gratitud, hermanos, estemos experimentando este gozo en esta vida, que trae altibajos, que trae problemas, que trae circunstancias, pero el gozo que Dios nos ha dado es eterno y es verdadero. Amén. Vamos a orar entonces, iglesia. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que el gozo verdadero viene de ti, que no hay nada, Padre, que tú no puedas hacer en nuestros corazones, dado que tú eres nuestro dueño y Señor. Padre, disponemos nuestros corazones ante ti para que tú nos llenes de ese gozo que has prometido en tu palabra. Enséñanos a amar como Cristo ha amado. Enséñanos a interceder por otros. Enséñanos a servir. Enséñanos, Padre, a que nosotros tenemos una comunión por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Permite que tu iglesia experimente gozo por la seguridad de tu obra. Permite que tu iglesia recuerde las cosas que son dignas de recordarse. Porque hay un corazón agradecido, porque hay un corazón que ha sabido distinguir el bien del mal, porque hay un corazón que entiende que no merecía nada, pero que tú lo has dado todo, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos retener estos motivos del gozo, que podamos entender, Padre, que tú has dispuesto gozo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque nos falta gozo. Ayúdanos, Señor, a experimentar este gozo verdadero, yendo a las Escrituras y siendo guiados por tu Espíritu. Permite que entonces las barreras que nos pone este mundo, las mentiras que nos pone Satanás, no estorben el gozo de tu iglesia. Danos claridad de tu voluntad, Padre, y ayúdanos a seguir tu voz. Te pedimos que podamos experimentar gozo, Señor, en tu presencia, porque eso es lo que nos espera por la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gloria a Dios, hermanos.